Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, muy buenos días. Bienvenidos a este momento sagrado, porque es un momento que desde aquí vamos a predicar, a sembrar en vuestras mentes y corazones la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Deseamos que Dios sea honrado y glorificado por la predicación de su palabra en este momento. Y que porque Él es glorificado, por ello nosotros nos alegramos, nosotros nos llenamos de gozo, porque la bendición de Dios está con nosotros ahora. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en este momento por la bendita oportunidad que tú nos das de predicar y oír tu palabra que vive y permanece para siempre. Proclamamos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, el Dios que es luz y no hay ningunas tinieblas en él, el Dios invisible, el único inmortal que no muere, el Dios que es amor, y porque es amor dio a su Hijo para que venga a salvar al mundo, muriendo en la cruz por el mundo pecador, resucitando de los muertos al tercer día por el poder de Dios. Sí, Señor, al que es bendito por todos los siglos, en esta hora adoramos, alabamos, exaltamos con sinceridad de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos en Cristo y amigos, la corrupción moral es un grave problema universal del cual se habla mucho hoy. Los estados, las naciones luchan contra este grave problema moral, expidiendo leyes punitivas cada vez más severas y radicales, juzgando y encarcelando a los corruptos. En el momento actual, con el problema de salud por la pandemia del COVID-19, la corrupción de funcionarios públicos, de médicos, de autoridades de hospitales y de personas civiles, la corrupción moral ha tenido un repunte alarmante. En la campaña electoral actual de nuestro país, el Ecuador, los aspirantes a ser presidente de la República
Su lema de campaña para captar el voto ciudadano es combatir con firmeza y en forma radical la corrupción moral de nuestro país. Los candidatos de llegar a ser presidente de la República ofrecen, miren, cero tolerancia a la corrupción. Un ex candidato a la presidencia de la República, al tomar posesión del cargo presidencial, escuchen, ofreció aplicar una cirugía mayor a la corrupción. Sin embargo, durante su mandato la corrupción ha estado muy activa de manera alarmante. La verdad, hermanos en Cristo y amigos todos, la verdad es que a pesar de los esfuerzos de los estados, de las naciones, por combatir y erradicar la corrupción moral, esta sigue vigente, muy activa, no desaparece, no es erradicarla de nuestras sociedades. Es que, hermanos en Cristo y amigos todos, los medios que se usan para combatir y erradicar la corrupción moral de la sociedad, escuchen, no son los requeridos para lograrlo eficazmente. Las Sagradas Escrituras, saben ustedes, tienen el remedio, escuchen, el remedio eficaz para combatir y erradicar la corrupción de la sociedad. ¿Cuál es este remedio eficaz? Vamos a conocerlo en la exposición del tema la corrupción del hombre, teniendo como fundamento escritural, fundamento bíblico principal, lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 7, los versículos 20 al 23, que leo a continuación. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Decía o enseñó el Señor, miren lo que dice el versículo 20, pero decía, ¿quién? El Señor Jesucristo, el Maestro Cristo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre o corrompe al hombre, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Concluye el maestro, todas estas maldades de dentro salen y ¿qué hacen? Y contaminan al hombre o corrompen al hombre. Bien, veamos como nuestro primer punto esta idea, la fuente de la corrupción del hombre. El Señor Jesús dice, como hemos leído, que las maldades que corrompen al hombre, noten, salen de dentro del corazón del hombre. Marcos capítulo 7,
Y versículo 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre o corrompe al hombre. Y el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El corazón del hombre, por lo que leemos en la Escritura y en la enseñanza del Señor Jesús, el corazón del hombre está, escuchen, moralmente dañado, está putrefacto, está podrido. En esta relación vamos al libro de Génesis y vamos a leer unos versículos en el capítulo 6, versículo 5 y luego del 11 al 12. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, noten, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo, miren, solamente el mal. Versículos 11 al 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque toda carne o todo hombre había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? El corazón del hombre de ayer y de hoy y de mañana está moralmente dañado, está podrido, está corrompido. La naturaleza esencial del corazón de los hombres es sumamente mala, mis queridos hermanos. Leamos esto en el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 9. Jeremías 17 y el versículo 9. Miren lo que dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre, según el profeta Isaías, es engañoso, es mentiroso más que todas las cosas. Y además, el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Otra versión de Jeremías 17:9 traduce así. Escuchen. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Hermanos y amigos, el hombre, por causa de su corazón mentiroso y perverso, más que todas las cosas, no tiene remedio, no tiene medicina que lo pueda curar. Por ejemplo, no lo pueden curar la medicina farmacológica, tampoco la medicina en general, tampoco la psicología, tampoco la psiquiatría, tampoco la meditación trascendental ofrecida por el budismo oriental. Así pues, la corrupción moral del hombre, escuchen, dice el Señor, la corrupción moral del hombre no está fuera del hombre, sino que está dentro de su corazón mentiroso y perverso más que todas las cosas. Como tal, el hombre corrupto no tiene remedio, es moral y espiritualmente, vamos a decir, un enfermo
terminal. Bien, una vez que hemos comentado dónde está la fuente de la corrupción moral del hombre, que es, según el Señor Jesús, que está dentro del hombre, dentro del corazón del hombre, en el propio corazón del hombre, vamos a ver un segundo punto. Y esto es interesante. La corrupción moral tiene varias manifestaciones o expresiones. Sí. Miren, leamos Marcos capítulo 7 para ver o comprobar con la enseñanza del Señor Jesús que la corrupción tiene varias manifestaciones. Vamos a decir varios rostros o varios colores. Leemos Marcos 7, 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué es lo que corrompe o contamina moralmente al hombre? Escuchen, no lo contamina al hombre moralmente lo que está fuera, lo que de fuera entra en el corazón del hombre. Marcos 7, versículos 18 y 19. Él les dijo, el Señor, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar o corromper moralmente? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Así que, ¿qué es lo que corrompe o contamina moralmente al hombre? No lo contamina, no lo corrompe moralmente al hombre lo que de fuera entra en el hombre, porque eso va al estómago, según dice el Señor. Escuchen, lo que contamina o corrompe al hombre es lo que sale de dentro de su corazón. Lo que sale de dentro de su corazón, eso es lo que lo contamina o corrompe moral y espiritualmente. Marcos, el capítulo 7 y el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y lo demás. Y en el versículo 23, todas estas maldades de dentro salen, de dentro del corazón del hombre, y contaminan o corrompen moralmente al hombre. Entonces, ¿cuáles son las maldades? Hermanos en Cristo y amigos todos, ¿cuáles son las maldades que salen de dentro del corazón de los hombres y que sí lo contaminan o corrompen o que lo hacen un hombre corrupto? Los versículos 21 hasta el versículo 22, allí está la información o descripción de las maldades que salen del corazón de los hombres y si lo contaminan o lo corrompen moralmente. Veamos.
los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones o las inmoralidades sexuales, ¿no? Los homicidios, los hurtos o los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia o los insultos o las maldiciones, la soberbia o el orgullo, la insensatez o falta de buen juicio. Miren, estas son las maldades que saliendo de dentro del corazón de los hombres lo corrompen moralmente, según la doctrina del Señor Jesús. Bueno, esto nos impone lo que yo llamo una reflexión lógica, una reflexión con elemental lógica, ¿no? Escuchen. De acuerdo con la doctrina del Señor Jesús, escuchen, corrupto no es solo, escuchen, de acuerdo con la doctrina del Señor Jesús, corrupto no es solo el que hurta o el que roba. Sí, el que hurta, el que roba es corrupto. No vamos a decir que no, es corrupto. Pero, escuchen, en la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también, escuchen, el que tiene malos pensamientos. En la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el adúltero. Corrupto también es el fornicario o el entregado a la inmoralidad sexual. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es el homicida, el criminal, el que mata. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el avaro, el que ama y adora el dinero. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el que hace maldades. El apóstol Pablo habla de que el hombre caído en pecado es inventor de males. ¿Qué les parece? Entonces, corrupto es también el que hace maldades, el que inventa maldades. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el que engaña. Corrupto también es el mentiroso, el que no habla la verdad. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el lascivo, el sensual, el libertino sexual. Según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el envidioso. Según la enseñanza del Maestro Jesús, corrupto es también el maledicente, el calumniador, el que habla mal o dice mal en contra de su prójimo. Y según la doctrina del Señor Jesús, corrupto es también el soberbio, el orgulloso. Y según la doctrina, la enseñanza del Maestro Jesús, corrupto también es el insensato o el falto de buen juicio. Así es, ¿verdad? Entonces, escuchen la reflexión que voy a hacer. A la luz de todo lo que estamos leyendo, de la enseñanza del Señor Jesús acerca de la corrupción del hombre. Entonces, hermanos, escuchen, no es justo señalar solo como corrupto al que roba, al que hurta,
afecta al que defrauda a su prójimo. Según la doctrina moral del Señor Jesús, escuchen, todos, absolutamente todos los que hacen cualquier maldad, cualquier iniquidad, cualquier pecado, son corruptos, ¿verdad? Y como todos, sin excepción, tenemos un mismo corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas, y del que salen todas las maldades o pecados que hacemos, escuchen, entonces todos en algún grado, en alguna medida, en alguna forma tenemos problemas con la corrupción. Todos en alguna forma somos corruptos, según enseña el Señor Jesús. Entonces, en estricta justicia, todos deberíamos ser perseguidos judicialmente y sentenciados a prisión carcelaria, y que retribuyamos el mal que hacemos, o hemos hecho, o estamos haciendo. Así es, hermanos en Cristo y amigos, recordemos, la corrupción no solo tiene que ver con dinero, no solo tiene que ver con hurtar dinero, con robar, con defraudar económicamente, sino que tiene que ver, noten, con toda clase de maldad que sale de dentro de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros corazones engañosos y perversos más que todas las cosas. Así que, mis queridos hermanos, entonces concluimos el remedio que el hombre necesita, sí, el hombre necesita para su corazón, para sanar su corazón, no está en el hombre mismo, sino que está fuera del hombre mismo, como vamos a ver a continuación. Así que, mis hermanos en Cristo, que quede bien claro que la corrupción tiene muchos matices, muchos rostros, muchos colores. Que la corrupción no solo tiene que ver con hurtar, con robar, tiene que ver con toda clase de maldad, de iniquidad o de impiedad que nosotros hacemos y que se originan y que salen de nuestro propio corazón. Muy bien, puesto que lo que acabamos de decir hasta aquí nos lleva a la conclusión que el hombre está en una situación moral deteriorada en extremo, es necesario entonces que pensemos en cuanto tiene que ver con el remedio para la corrupción del hombre que está dentro de su corazón y que se manifiesta de diferentes o con diferentes pecados o maldades, como acabamos de mencionar. Sí, puesto que la corrupción del hombre está dentro de su corazón, como enseña el Señor, de donde salen todos los males que lo corrompen. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hay que tratar el corazón del hombre para curarlo de su corrupción. En el corazón hay que hacer la cirugía mayor
para curar la corrupción del hombre, mis queridos hermanos. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el remedio para curar al hombre de la corrupción? De su deterioro moral. ¿Cuál es el remedio? Escuchen, el remedio no lo da la medicina, el remedio no lo da la psicología, el remedio no lo da la psiquiatría, el remedio no lo da la religión, el remedio no lo da una mejor educación en valores, el remedio no lo da la meditación trascendental budista que está en boga en estos días. Hermanos en Cristo y amigos, el remedio para curar la corrupción del hombre, el remedio es, escuchen, un corazón nuevo. El hombre necesita tener un corazón nuevo para poder curarse de su corrupción personal. El corazón nuevo que el hombre necesita para curarse del mal de la corrupción. Escuchen, el corazón nuevo es obra solo, escúchenme, del cirujano divino, del Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Él es el único que puede hacer el milagro de darnos el corazón nuevo que necesitamos para ser curados de nuestras corrupciones, de nuestra corrupción en general. Dice la Biblia que Dios es el que corta, el que quita el corazón corrupto, el corazón mentiroso, engañoso, fornicario, adúltero, insensato, mentiroso. Más que todas las cosas, Dios es el que quita, es el corazón corrupto. Esto lo leemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. En Ezequiel vamos a leer en el capítulo 36 y el versículo 26. Ezequiel 36 y el versículo 26. Dios hablando por medio del profeta Jeremías. ¿Qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Noten, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro, el corazón fabricante de maldades, ¿no? Y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Entonces Dios es el que quita el corazón corrupto. Miren el versículo 26. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón corrupto, dañado. Yo os daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible a lo bueno. Por otro lado, Dios es el que da el corazón nuevo a mis queridos hermanos. Ezequiel 36, el versículo 26, la primera parte. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Se dan cuenta? Dios es el que da el corazón nuevo. Dios es el que quita el corazón corrupto, dañado, podrido, fabricante de todas las maldades que hacemos, pero a su vez Dios es el que da el corazón nuevo que necesitamos para curarnos de nuestras corrupciones. Y dice aquí la palabra de Dios
que Dios vivo, verdadero, todopoderoso, Dios da corazón nuevo, escuchen, por medio del Espíritu Santo. Ezequiel 36 y el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, la palabra espíritu, el sustantivo espíritu, para hacer referencia al Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Y entonces, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Dios da el corazón nuevo por medio del Espíritu Santo que ingresa en el interior de la persona. Así pues, mis queridos hermanos y amigos, el remedio para curar al hombre de sus corrupciones, para curar al hombre del corazón dañado, corrompido, fabricante de todo lo malo que el hombre hace y que lo corrompen. El remedio no es natural, por lo que acabamos de leer en Ezequiel, sino que el remedio es sobrenatural y espiritual. Tiene que ver con el tratamiento del corazón del hombre o del ser interior del ser humano. Bien, a continuación veamos los requisitos para que Dios dé al hombre un corazón nuevo. ¿Cuáles son los requisitos para que Dios dé al hombre un corazón nuevo por medio del Espíritu Santo? En primer lugar, primer requisito, el hombre con corazón corrupto debe arrepentirse. De esto leemos en Hechos de los Apóstoles, sí, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 37 al 38. Pedro predicando en el día de Pentecostés a una gran multitud. La reacción de la gente a la predicación de Pedro. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. O en otras palabras, sus corazones, por la espada de doble filo predicada por Pedro, fueron lacerados, fueron traspasados, fueron heridos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, noten, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y en Hechos 3:19 continúa Pedro en otra predicación diciendo, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espiritual, se entiende, ¿verdad? Así que para que Dios dé al hombre un corazón nuevo, el hombre con corazón corrupto debe arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? En primer lugar, arrepentirse es reconocerse pecador, reconocerse un ser corrupto por lo malo que ha hecho o hace delante de Dios Santo, del Dios que es luz y no hay ninguna tinieblas en él, según dice Juan, ¿verdad? Leamos en Lucas capítulo 18, y leamos desde el versículo 9 en adelante. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Se dan cuenta? Para que el hombre reciba un nuevo corazón, debe arrepentirse. Y esto implica reconocerse que totalmente es un pecador que necesita de la compasión y misericordia de Dios. El fariseo de la parábola que acabamos de leer, lo menos que él pensaba es que era un pecador, y sí lo era un pecador, porque tenía un pecado, el pecado de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, que lo llevaba a menospreciar a su prójimo. Y tan solo por ese pecado, él era un hombre corrupto, él era un hombre pecador, que necesitaba reconocerse así delante de Dios. Arrepentirse significa convertirse, volverse a Dios, regresar a Dios. Esto lo leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, el versículo 7. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Aquí está: conviértase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se dan cuenta? Convertirse es volverse a Dios, regresar a Dios, dice aquí la palabra del Señor. Así que, para que Dios dé al hombre un corazón nuevo, el hombre con corazón corrupto debe arrepentirse, reconocerse delante de Dios como un pecador y convertirse y volver a Dios misericordioso. Además, el hombre con corazón corrupto debe creer o recibir a Cristo, el Salvador del mundo. Evangelio según Juan, capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 3, y leemos el versículo 16, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Noten, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el mismo capítulo de Juan 13, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta? El hombre con corazón corrupto debe creer o recibir a Cristo, el Salvador del mundo, para que Dios le dé un corazón nuevo. Ahora bien, ¿qué pasa luego que el hombre corrupto cumple con estos requisitos? Arrepentirse, convertirse a Dios
y creer con todo su corazón en el Señor Jesucristo, ¿qué pasa luego que el hombre corrupto cumple con estos requisitos? Arrepentirse, convertirse a Dios y creer en el Salvador Jesucristo. ¿Saben lo que pasa? Que Dios le da un corazón nuevo. Así lo hemos leído en Ezequiel 36, 26. Fíjense, ya lo hemos leído y vamos a leerlo otra vez. El libro de Ezequiel 36, 26. Dice la palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces Dios le da un corazón nuevo, y ya con corazón nuevo dado por Dios, el hombre es una nueva persona, es un nuevo hombre, una nueva mujer en su relación con Cristo. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, leemos en el capítulo 5, el versículo 17. Segunda carta de Pablo a los Corintios 5, 17. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, noten, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, unido a Cristo, ¿por qué? Porque se ha arrepentido, se ha convertido a Dios y ha creído en el Salvador Jesucristo, por eso está en Cristo, por eso está unido a Cristo, ¿no? Y esto le da una bendición, que es una nueva criatura, es una nueva persona, es una nueva mujer, es un nuevo ser humano por su relación con Cristo el Salvador. Con corazón nuevo Dios limpia al hombre de todas sus iniquidades que haya hecho. En Ezequiel, leamos en el libro de Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 25. Ezequiel 36 y el versículo 25, que dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y cuando son limpios con agua limpia, cuando son limpiados de todas sus iniquidades y todos sus ídolos, cuando el Señor les dé un corazón nuevo. Allí solamente es que el hombre puede ser limpio de todas las iniquidades, de todas las suciedades morales, de todas las maldades y pecados que lleva dentro de su corazón. Con corazón nuevo y limpio de todas sus inmundicias, impiedades o pecados, el hombre entonces, escuchen, abandona sus malos caminos y se entrega, se consagra a hacer solo lo bueno, lo justo, lo correcto, lo que agrada a Dios Santo y lo une al Dios Santísimo. Aquí tenemos un ejemplo, mis queridos hermanos, el ejemplo clásico de Saulo de Tarso, que más tarde llegó a ser el apóstol del Señor Jesucristo. Veamos cómo fue la vida impía e incrédula de la vida de Saulo cuando era guiado por un corazón malo, perverso y corrompido. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles su propio testimonio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26.
Y leemos los versículos, Hechos 26, versículos 9 al 11. Escuchen el testimonio de la vida de Pablo cuando tenía un corazón malo, mentiroso y perverso. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era el Saulo de Tarso, aún con un corazón mentiroso, con un corazón más perverso más que todas las cosas, un hombre malo, extremadamente malo, como ustedes leen conmigo en el testimonio del propio Pablo. Ahora, veamos su vida luego que recibió un corazón nuevo. ¿Qué pasó cuando Pablo recibió un corazón nuevo? Hechos 26, ahí mismo. Y miren lo que dice de Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto, en perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y leamos en Gálatas el capítulo 1, el testimonio del hombre que ahora ya tiene un corazón nuevo. Gálatas, el libro de Gálatas, vamos a leer en el capítulo 1, Gálatas el capítulo 1, y leemos versículos 20 al 24. En esto que os escribo, ya Saulo de Tarso, con un corazón nuevo que le ha dado Dios en su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, como ya hemos leído. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judeas que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Con un corazón nuevo, ahora se ha entregado a predicar el evangelio del Señor Jesucristo que antes él perseguía. Y al reconocer la gente el cambio que ha pasado en este hombre, glorificaban a Dios por causa de este hombre que ahora tiene un corazón nuevo que Dios le ha dado y su vida ha cambiado. De enemigo de los cristianos y de Cristo se ha convertido en el amigo de Cristo y de los discípulos del Señor Jesús. Y una cita más aquí.
Primera carta a Timoteo 1. Dice el apóstol, doy gracias, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Escuchen, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. He leído primera carta a Timoteo 1 del 12 hasta el versículo 17. Este Saulo de Tarso, apóstol del Señor Jesucristo, ya con un corazón nuevo dado por Dios en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, es el que luego dice con experiencia propia, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así pues, mis queridos hermanos y amigos, el que recibe de Dios un corazón nuevo, escuchen, deja de ser corrupto en toda su manera de vivir y vive santo, apartado de todo lo malo en que anduvo o vivió. Bien, hemos comentado en este sermón 3 puntos principales o importantes. Primero, que la fuente de la corrupción del hombre está dentro de su corazón, de donde salen todas las maldades o pecados que hace y que lo contaminan, lo corrompen moralmente. En segundo lugar, que la corrupción del hombre no solo es una sola maldad, como hurtar, robar, defraudar. La corrupción del hombre tiene que ver con toda clase de maldad que sale de dentro del corazón de él, corazón que es mentiroso y perverso más que todas las cosas. Y en tercer lugar, hemos comentado que el remedio para la corrupción del hombre es, ¿qué cosa? Un nuevo corazón dado por Dios Todopoderoso por medio del Espíritu Santo. Cuando el hombre corrupto se arrepiente, se convierte a Dios y cree con el corazón en el Salvador, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros los pecadores, resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios glorificado, y desde donde viene un día para llevar a estar con él en el cielo a todos sus redimidos, a todos sus salvados de la perdición eterna, y que por medio de Dios tienen vida eterna. Bueno, estamos para hacer una pregunta a usted, amiga y amiga, que está oyendo este sermón. ¿Quiere usted que Dios vivo, verdadero y todopoderoso le dé un corazón nuevo para dejar de ser corrupto, para dejar de hacer lo malo? Bien, si esto es lo que usted quiere, arrepiéntase sinceramente de todas las maldades que usted ha hecho
o está haciendo. Reconozcas, sé que es un pecador perdido, corrupto delante de Dios y que sí necesita urgentemente de la misericordia de Dios. En segundo lugar, conviértase, vuélvase a Dios misericordioso, contrito, humillado. Y en tercer lugar, crea con todo su corazón o reciba a Cristo, el único que puede salvarlo de todas sus corrupciones, dándole un nuevo corazón. Haciendo usted todo esto, Dios tendrá de usted misericordia y le perdonará todas sus maldades, todas sus correcciones, y por medio del Espíritu Santo le dará un corazón nuevo, un corazón limpio y bueno, que lo conduzca a conductas buenas, justas, en toda su manera de vivir. Amén. Bueno, amigo y amiga, ha sido usted. Dios le ha hablado por medio de este sermón. Dios le ha convencido por medio de esta predicación de su palabra que usted es una persona corrupta, que tiene un corazón malo y perverso, lleno de corrupciones y que le han destruido moralmente. ¿Le ha convencido de eso? Bueno, entonces arrepiéntase, reconozca delante de Dios que usted es un ser humano corrupto, porque tiene un corazón corrupto de donde salen todas las maldades que usted hace. Vuélvase a Dios, busque a Dios, reciba a Cristo en su propio corazón, para que de esta manera Dios le dé el corazón nuevo que usted necesita, y ser libre del corazón corrupto, malo, que ahora usted tiene. Y tenga un corazón nuevo, limpio, santo, bueno, que desea, que piensa solo hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno y lo que agrada a Dios y le hace bien a su prójimo. Voy a componer una corta oración desde aquí. Y aquellos que quieren que Dios les dé un corazón nuevo, que corte el corazón malo, corrupto que tienen, fábrica de todas sus maldades, y que Dios le dé un corazón nuevo, oren conmigo. Repitan esta oración. Sí, repite esta oración, amigo, allí donde está usted oyéndome. Dios, creador mío, sí, yo quiero que tú, Dios mío, quites de mí el corazón malo, perverso que yo tengo ahora, y que me des un corazón nuevo por medio de tu Espíritu Santo, para ser el hombre bueno, la persona buena, justa y correcta, que mi familia necesita, que la sociedad necesita, que la iglesia necesita. Por eso, Dios, en este momento yo me arrepiento, reconozco que soy malo, que tengo un corazón corrupto, que fabrica todas las maldades que yo he hecho y hago. Reconozco que soy un pecador delante de ti, que necesita de tu misericordia infinita. Dios, me convierto a ti, vuelvo a ti sinceramente. Y también abro mi corazón, recibo
por medio de la fe en mi corazón al Señor Jesucristo, el Salvador, que murió por mí en la cruz, que resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está en el cielo, glorificado. ¿Y de dónde viene un día? Otra vez al mundo para llevar a todos sus salvados a vivir con Él en el cielo. Gracias, Dios, por oír esta oración y darnos un corazón nuevo, crear dentro de mí un corazón nuevo, para un vivir nuevo en toda mi manera de ser. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.